El siguiente caso que vamos a presentar es la configuración de la zona horaria de Google Calendar. ¿Sí? Esto, ¿por qué? Porque sucede que en algunas ocasiones, muy pocas, por cierto, pero se da el caso, entonces se puede llegar a presentar con ustedes. En algunas ocasiones damos de alta las cuentas de Gmail, por ejemplo. Si registro mi cuenta de correo, eh, no tomo en cuenta nada, yo nada más le pongo mi usuario y contraseña, lo que me está pidiendo ahí, los datos, el nombre, mi número de teléfono, etcétera, guardo y yo pienso que mi cuenta ya está correctamente configurada. Sí, hablando no nada más del calendario de Google, sí, hablando del correo, sí, de Gmail, hablando no sé, de fotos, hablando del Drive. O sea, no lo tenemos todavía completamente configurado. Creamos una cuenta, pero no la hemos configurado. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero con esto de que no la hemos configurado? Google automáticamente, dependiendo de nuestro sistema operativo, ¿sí? Puede generar las configuraciones correspondientes, o más bien las genera y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a veces instalamos un Windows, por ejemplo, en inglés. ¿Sí? Si instalamos el Windows en inglés y no nos fijamos, a lo mejor las opciones predeterminadas vienen, por ejemplo, formatos de fecha y hora, inglés Estados Unidos. Zona horaria, no sé, zona del Pacífico, o zona central de Estados Unidos, o no sé, automáticamente configura. ¿Sí? Entonces nosotros no nos damos cuenta y la configuración está mal. Nosotros no nos fijamos, simplemente vemos que es la hora correcta y que a lo mejor aquí en la fecha me presenta que el mes primero y el día después, etcétera, pero como vemos que está correcto, pues no nos interesa. Pero para las aplicaciones sí es importante que esté correctamente configurada esa información. ¿Sí? En el caso del calendario de Google, que es en el que más se nota esa configuración, sucede cuando nosotros damos de alta una tarea en nuestro CRM. ¿Sí? Cuando nosotros damos de alta una tarea, por ejemplo, no sé, agendamos una reunión, una llamada, no sé. Cuando nosotros la agendamos y tenemos la integración con el calendario de Google, Zeus manda esa tarea como un evento al calendario, ¿sí? Y la manda con la hora que está utilizando Zeus, ¿sí? Con la hora que está utilizando el sistema. De manera que si nosotros le pusimos, por ejemplo, o nuestra hora de la tarea fuera de las 5 a las 6 de la tarde, ¿sí? Del día de mañana, por ejemplo, pero resulta que tenemos un horario diferente, que a lo mejor la diferencia son 8 o 10 horas, ¿sí? Nosotros vamos a guardar nuestra tarea y pues vamos a ir al calendario, lo vamos a abrir y vamos a ver que no está la tarea. Incluso a veces se mueve más de 12 horas, dependiendo de la zona horaria que se tenga configurada. ¿Sí? Les digo también, les comento porque me ha sucedido. Yo he revisado y me han dicho, no están, ya revisé el día que la puse y no me aparece. Entonces yo he entrado a revisar y veo que les aparece un día antes o un día después. Y como ellos lo esperaban a las 6 de la mañana, por ejemplo, es un ejemplo nada más, y les aparece a las 10, pues no la veían que estaba más abajo. A las 10 de la noche, por ejemplo, no veían que la actividad estaba más abajo, la tarea estaba más abajo. Y ahí decían, no, pues es que no está, no la guardó. No es esto, simplemente es que tenemos que tener configurada la zona horaria correctamente. ¿Sí? Y la forma de configurarlo es la siguiente. Vamos a ir a nuestra cuenta, ¿sí? A nuestro calendario de Gmail. Voy a abrir aquí.
el calendario. ¿Sí? Luego vamos a ir a la configuración aquí en el engranito. ¿Sí? Le vamos a dar aquí configuración. Y prácticamente pues toda la configuración aparece en el lado derecho. ¿Sí? Nada más en el lado izquierdo pues viene como por temas la configuración para que nos desplacemos más rápidamente a la parte que vamos a buscar. Entonces lo que vamos a buscar nosotros siempre de lo más, lo que nos interesa más que nada es la zona horaria. Sí, pero también pues hay que tener en cuenta mucho el idioma que vamos a utilizar, los formatos de fecha también para el tema del calendario. Entonces aquí vamos a revisar ese tema. Ahora la zona horaria, sí, pues aquí está en la parte inferior. Sí, zona horaria. Vamos a elegir la que corresponda a la zona que estamos manejando nosotros, en donde nos encontramos. Sí, por ejemplo, yo aquí tengo configurada zona horaria, hora central, Ciudad de México. Sí, ustedes nada más tienen que buscar la zona horaria que corresponda. ¿Sí? Ya sea que se basen en la parte esta del, eh, ¿cómo se llama? De las horas, de la diferencia de horas, GMT menos 6 o GMT más 6, etcétera. ¿Sí? Acá más abajo, aquí está GMT más 1, GMT más 0,5, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona horaria, es la que nosotros vamos a escoger. Nosotros aquí, por ejemplo, yo que estoy en Colima, mi zona horaria es la misma que la de la Ciudad de México, que de Guadalajara y de Monterrey, que normalmente se engloban en la misma. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar esa zona horaria. ¿Sí? Y ya con eso, pues nada, vamos a la parte, bueno, de hecho creo que aquí no trae la opción para guardar. Simple y sencillamente al momento de que nosotros ingresemos la zona horaria, ya se actualiza la información. ¿Sí? Pero lo que vamos a tener que hacer va a ser modificar las tareas en nuestra agenda en el CRM. ¿Sí? Una vez que ya le pongamos la hora y guardemos, ya se va a sincronizar correctamente. Ahora también por ahí se me estaba escapando en relación a este tema. ¿Sí? Si ustedes guardaron la tarea, por ejemplo, y les decía yo, la esperaban para el día de mañana, por ejemplo, a las 6 de la mañana, y resulta que les aparece a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, por el tema del cambio de horario. ¿Sí? Si nosotros vamos al CRM y abrimos la agenda, la actividad se nos va a cambiar. ¿Sí? Como cambió el horario en el calendario, se nos va a cambiar. Obviamente ahorita ya como les comentaba con el tema de la sincronización del sentido de la sincronización del calendario, ya puede que no suceda. Si desactivaron la opción de que se usara la sincronización del calendario a Zeus, ya no va a suceder, ya no les va a cambiar el horario, ¿sí? Pero sí para que se manifieste correctamente en el calendario en Google, tienen que abrir su actividad. Después de cambiarle el horario aquí en Google, tienen que ir a su tarea, abrirla y así como está, nada más le van a dar modificar y guardar en la parte de escritorio o en la parte web, nada más la abren y le dan guardar. Sí, ya con eso se va a guardar la hora, la tarea se va a guardar en la hora correcta. Ok, vamos al siguiente tema. Bien, si se fijan, muchas veces la configuración pues afecta mucho la forma de trabajar. Bueno, más bien la configuración de las aplicaciones de terceros afecta mucho la forma de trabajar nuestras aplicaciones. ¿Sí? Entonces siempre hay que tomar en cuenta ese tema y no nada más centrarnos en que, por ejemplo, la aplicación que estamos usando está mal. Y yo no me estoy refiriendo a Zeus,
Sí, o sea, no me refiero solamente a Zeus. También este, este, este comentario, este tip va en general. Sí, también hay otras aplicaciones que llevan una cierta configuración y nosotros no la sabemos o no nos acordamos y vemos que hay un problema y nos centramos en que nos está marcando un error y que la aplicación está mal y etcétera, etcétera. Entonces nos centramos en eso y no buscamos la forma de resolverlo, siendo que si ponemos atención en las características del problema y los mensajes que nos dan las aplicaciones, podemos resolverlo rápidamente. ¿Sí? En este caso no hay un mensaje, ¿sí? Pero vemos cómo se comporta la tarea. Por ejemplo, ya teniendo la información de cómo funciona Zeus, ¿sí? Que se guarda en el calendario y que al abrir el calendario a lo mejor se refleja, si tengo configurado de esa manera, se actualiza la información al abrir el calendario de Zeus, de cómo se cargó en el calendario de Google, etcétera. Si tenemos esa información, pues ya nos va a ser más fácil resolverlo. Obviamente, como les digo, si ponemos o si le damos énfasis al cómo sí solucionar las cosas y no al cómo no. O sea, no es que me está presentando así y me dice un error, entonces es un error y por los errores yo no los puedo resolver, ¿no? Hay que centrarnos en ver las características del problema que está presentando y tratar nosotros de entenderlo y resolverlo. ¿Sí? De esa manera, como les digo, muchos de los problemas que se presentan las pueden resolver rápidamente y no tendrían, por ejemplo, que estar esperando o no tendríamos que estar esperando a que nos atienda el departamento de soporte de la aplicación que estemos usando. ¿Sí? Les comento porque a mí me ha pasado por ejemplo, en el caso de Microchip, si tenemos un problema, a veces recurre uno a soporte y pues no pueden accionar ellos en el momento en que nosotros nos suceda. O sea, ellos tienen su agenda, tienen soportes agendados, a lo mejor se tardan en atender el teléfono, etcétera, siendo que simplemente con ver yo los detalles ya puedo resolverlo, o sea, o tengo una idea de cómo resolverlo. ¿Sí? Entonces, les doy ese tip de que le pongan atención pues a tratar de identificar la problemática y tratar de ver si pueden resolver ustedes el detalle.